Muy bien, hermanos, vamos a seguir adelante con el estudio de la segunda parte del capítulo 7, que son los versos 9 al 17. Y como podemos ver aquí, esta parte de la visión se puede decir que es parte 2, que comenzó con el comienzo del capítulo 7. Y aquí vamos a ver que los redimidos se ven en la presencia de Dios en el cielo, si es que salen de la gran tribulación. Si llegan a morir, se quiere contestar la pregunta, ¿qué les pasa? ¿A dónde se van? ¿Cuál es su realidad si es que mueren durante este gran conflicto que se encuentra en la tierra, el conflicto entre la iglesia y el enemigo, el imperio romano? Entonces, en cierta forma, se puede decir que el grupo presentado aquí en estos versos es el mismo que se presentó en la sección anterior, sino que aquí estamos viendo otra perspectiva, la perspectiva celestial. Lo que tenemos básicamente pues es la repetición de la misma verdad, es decir, se presenta dos veces el mismo mensaje. Y ese mensaje es, como pueden ver aquí en el PowerPoint, que los santos están siempre seguros en Dios. Se puede decir que se contestan estas preguntas: si llego a morir, ¿qué me pasará? ¿Dónde estaré? La respuesta es que cada cristiano estará seguro en la presencia de Dios. Así que los cristianos, la iglesia, no debe tener miedo de lo que está sucediendo en la tierra, porque si llega el caso de que mueren por su fe, esta visión les asegura que están en presencia de Dios y están gozando con Dios en el cielo. Bueno, cuando vemos estos versos y el texto, podemos ver algo más de estos detalles. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 12 y vemos esta multitud en el cielo. Dice el verso 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, cuando vemos estos primeros versos, se identifica esta gran multitud en el cielo. Y nos dice el texto que era una gran multitud la cual nadie podía contar, de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Y bueno, hemos visto esta figura en otras partes del Apocalipsis, cuando se habla de una gran multitud que sale de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Sabemos que estamos viendo al grupo redimido por el Cordero, es decir, la iglesia. La iglesia es la que ha sido rescatada de cada nación, tribu, pueblo y lengua, y ahora ha llegado a formar parte del reino de Dios, el pueblo de Dios, o la iglesia de Dios. Entonces, cuando vemos a estos aquí que se identifican de esa forma, sabemos que estamos hablando
de la iglesia. Se nos dice ahí también, ¿verdad?, que los fueron redimidos por medio de la sangre, ¿verdad?, de Cristo. Con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Entonces, la base de esta identificación de la multitud es que es la iglesia la que ha sido redimido para Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Debemos anotar también que se nos dice ahí en el verso 9, en la parte final, que este grupo de personas están delante del trono y en la presencia del Cordero. Y esto resalta lo que hemos dicho en otras partes de Apocalipsis, y eso es que el pueblo de Dios en este libro siempre se considera como estando en la presencia de Dios. Esa es su realidad. El pueblo de Dios siempre se encuentra en la presencia de Dios. Y esta parte de la visión enfatiza eso de nuevo porque si uno llega a morir en la tierra sobre este tiempo de gran persecución, se le quiere afirmar que no debe tener miedo ya que está en la presencia de Dios, delante del trono y en presencia del Cordero. Se nos aclara también este grupo su identidad por sus vestiduras de ropas blancas, lo cual indica que han vencido, ¿verdad? Indica su triunfo, indica su pureza, porque el Cordero los ha redimido y porque ellos han vencido. También la figura de las palmas en sus manos es parte del cuadro aquí de gozo y regocijo y celebración. La figura de palmas en la mano viene del Antiguo Testamento. Podemos ver textos como Levítico, capítulo 23, versos 26 al 32 y los versos 39 al 44, en el cual se nos presenta esta misma imagen. Palmas en las manos siempre significa regocijo, gozo, festividad. Bueno, se hace una pregunta viendo un poco más adelante, ¿verdad? El verso 10 y el verso 11 nos dicen que todos también clamaban a gran voz, dándole honra y gloria a Dios que está sentado sobre el trono, verso 10. También los ángeles, verso 11, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, todos hacen lo mismo, todos se postran ahí y adoran a Dios en el verso 11. Entonces, la explicación de amén en el verso 12 nos indica que todos están de acuerdo con esta honra y gloria que se le da a Dios que está en el trono. Y el verso 2 termina esta honra y gloria que se le dan, confesando, ¿verdad?, que la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, honra, poder, fortaleza, todo esto sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces el cuadro que vemos en los versos 9 al 12 es la identificación de estos redimidos, de esta gran multitud, y luego todos juntos, la multitud, los seres vivientes, todos rinden honra y gloria a Dios que está sentado sobre el trono. Entonces, esa es la identificación de la multitud en los versos 9 al 12. Cuando llegamos al verso 13,
Vemos que se hace una pregunta y eso es a lo que nos queremos enfocar ahora. Dice el verso 13, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, si nos detenemos ahí al final del verso 14, vemos que a Juan se le hace esta pregunta y la razón por la cual se le hace esta pregunta a Juan es para resaltar esta identificación en más detalle, ¿verdad?, de este grupo. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Las dos partes de la pregunta son importantes. Bueno, cuando Juan considera la pregunta, él dice básicamente que él no sabe. Él afirma en el verso 14, Señor, tú lo sabes. Y esa es la forma de Juan decir, yo no sé quiénes son ni de dónde han venido. Y esto le da la oportunidad al ángel a explicar quiénes son. Y dice dos cosas, ¿verdad? Ellos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces contesta la segunda parte de la pregunta cuando se pregunta de dónde han venido. Bueno, ellos han venido de la gran tribulación. Y luego las otras dos descripciones que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, los identifica como el pueblo redimido de Dios. Entonces, de estas dos formas se contesta la pregunta. Y es interesante que aquí se dice que están saliendo de la gran tribulación. La palabra saliendo aquí es un participio presente, lo cual demuestra acción continua. Es decir, la gran tribulación estaba ya sucediendo en el tiempo del libro. Muchos que llegan aquí a este capítulo piensan que la gran tribulación será un periodo de tiempo antes de la segunda venida de Jesús, en la cual habrá mucha tribulación sobre la tierra. Pero si ponemos atención cercanamente a lo que se nos dice aquí en estas palabras, nos damos cuenta que la gran tribulación estaba sucediendo ya en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo cuando se estaba escribiendo el Apocalipsis. En otras palabras, no es un tiempo futuro, sino un tiempo presente. Y eso es importante poder identificar. Bueno, cuando hacemos la pregunta de qué tribulación en particular se está hablando, se puede ver esto con la sección que acabamos de ver en el capítulo 6, versos 12 al 17. Ahí es el contexto en el cual vimos el sexto sello. Y vemos, ¿verdad?, que todos ahí estaban hablando de la ira del Cordero y le decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros, ¿verdad? Porque no queremos experimentar la ira del Cordero. Entonces, en la tribulación que se está viendo sobre la tierra, se encuentra la iglesia también. La iglesia está sufriendo persecución por su fe, y si es que ellos mueren en algunos de estos acontecimientos de juicio sobre el enemigo, Dios quiere afirmarles que ellos estarán en presencia suya al momento de morir.
Entonces la gran tribulación no es algo al final del mundo, es algo que ya se estaba dando en el tiempo de la iglesia del primer siglo. Bueno, cuando seguimos viendo aquí, se nos dice que verso 15, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, no solo se describen con esta frase, salen de la gran tribulación, y ropas blancas y han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero, se nos dice más acerca de ellos. ¿Quiénes son estos? Bueno, son los que sirven a Dios en su templo, es decir, en su presencia, ¿verdad? Y claro, esto es parte de la figura que se ve en el Nuevo Testamento de ser sacerdotes de Dios. Los sacerdotes eran los que servían a Dios en el templo, en su presencia, y claro, la iglesia es el grupo de sacerdotes que sirven a Dios en su templo. Cuando se habla de que Dios extenderá su tabernáculo sobre ellos, esto es una figura, ¿verdad?, de el Antiguo Testamento que demuestra la protección de Dios. Es decir, este grupo de personas siempre está bajo el cuidado de Dios. Dios se ve como extendiendo su tienda o su tabernáculo para cubrirlos y así no pueden ser afectados. Se trae a la memoria tal vez cuando Israel se encontraba en el desierto y la nube los protegía, ¿verdad? Del sol y del calor y todo eso. Esta es la misma idea. Dice que no tendrán hambre ni sed, refiriendo tal vez a Isaías 49, verso 10. Y finalmente que Dios será el pastor de sus vidas, hablando de cuidado pastoral, que Dios los está guiando, que Dios los está protegiendo. Y se nos dice en el verso 16 que no habrá llanto en ellos, es decir, no tienen lágrimas, no lloran, porque su muerte no es ocasión de llanto ni sufrimiento, ni luto tanto, porque han ganado la victoria. La muerte de los santos de Dios siempre se ve como un evento de mucha alegría, porque han ganado la batalla, han llegado a la meta. Entonces, todos estos símbolos y estas descripciones se presentan aquí para llenar el cuadro de gozo y de cuidado y de protección y de bendición que tienen los santos, aunque llegan a morir en la tierra, en este tiempo de gran conflicto que se presenta en el Apocalipsis, el conflicto entre la iglesia y el enemigo. ¿Quién va a ganar? Bueno, es claro que el pueblo de Dios va a ganar, pero a veces se ve que esa victoria se logra con la muerte de los santos. Y si eso llega a pasar, entonces Dios les quiere asegurar, les quiere afirmar que estarán en presencia de Él. Entonces, resumiendo aquí, lo que estamos viendo en este capítulo 7 es un paréntesis en el pensamiento principal de los sellos. Recordamos que el sexto sello se ve
ahí al final del capítulo 6. Entonces, este capítulo 7 es el que está entre el sexto sello y el séptimo sello que veremos aquí comenzando en el capítulo 8. Entonces, el capítulo 7 es un paréntesis, un vistazo hacia el mundo fiel. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su realidad? Entonces, se dice que la iglesia es sostenida en el juicio del enemigo. Si cristianos llegan a perder su vida, mientras que Dios esté trayendo juicio sobre el enemigo, ¿qué pasa con los cristianos? Bueno, versos 1 al 8, la iglesia es protegida en la tierra. Y versos 9 al 17, toda la iglesia en el cielo se ve como victoriosa. Entonces, los primeros cuantos versos presentan la perspectiva de la iglesia desde la tierra. Versos 9 al 17 presentan la misma identidad de la iglesia, pero desde el punto de vista celestial. Entonces se afirma de estas dos formas la misma verdad. Si los cristianos mueren, no son condenados por Dios, sus almas descansarán en el consuelo de Dios, en la presencia de Dios y en la presencia del Cordero. Qué bonito cuadro, ¿no? En verdad, Dios quiere afirmar a su pueblo que siempre está en manos de Dios, en presencia de Dios, bajo el cuidado de Dios, aun si llega a perder su vida. Bueno, hermanos, de esta forma terminamos viendo el capítulo 7. Espero que podamos seguir viendo las maravillas del Apocalipsis en el siguiente video del capítulo 8.